André Benavides, constitucionalista, distinguido constitucionalista, perdón, cabe la redundancia, está en nuestros micrófonos. Doctor Benavides, ayer empezaron las comparecencias en el juicio presidencial. Su análisis, doctor, sobre esta fase del proceso político. Buenos días, estimado Juan Javier, un cordial saludo para usted, para todos quienes están en cabina y por supuesto para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Centro. Bueno, en este momento estamos en la fase de sustanciación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en lo que tiene que ver con la práctica de prueba, tanto de cargo como de descargo, que ha sido presentada por los acusadores y por el presidente de la República. En ese sentido, el día de ayer hubieron dos comparecencias que me parecen importantes. Por un lado, la del ex secretario anticorrupción, el señor Verde Soto, y por otro lado, la del ex secretario jurídico de la presidencia de la República. En el primer caso, yo creo que las conclusiones, de manera muy breve, podríamos decir que el ex secretario Verde Soto nos dijo que él no ha investigado el peculado de Flopec. Más bien, él ha investigado algún tipo de irregularidades en otro tipo de procesos que se hicieron en otras empresas públicas. En ese sentido, cualquier tipo de este informe como tal, que en su momento sirvió como insumo para el Gran Padrino, debería no ser considerado por parte de la comisión, ya que no tiene relación con la acusación constitucional de peculado en Flopec. Más allá de que el secretario o exsecretario nos decía que lo que está diciendo son hipótesis a través de un interesante método de investigación, pero eso, bueno, ya quedará para la anécdota. Y lo segundo, que tiene que ver con Fabián Pozo, me parece interesante lo que ha dicho respecto de dos cuestiones fundamentales. La primera, que en efecto la ex gerente de Flopec, la señora Ferri, había presentado en su momento una denuncia por estos supuestos delitos de peculado, y por otro lado, que en el año 2022, marzo del 2022, el presidente de la República presentó una denuncia respecto de la comercialización, la intermediación, transporte de petróleo, y que dentro de aquello podría estar considerado o estaría considerado lo que tiene que ver con el peculado de Flopec. Al menos me parece que esos son los elementos rescatables, más allá del show y la pantomima que tienen algunos asambleístas por llamar la atención a los medios de comunicación. André, ¿cómo está? Fernando Aguayo. Siempre es importante, y como seguimos día tras día este proceso, el que se hagan algunas evaluaciones. Usted ha emitido algunos criterios al respecto de estas comparecencias, pero también ha habido opiniones en el sentido de que Luis Verde Soto, exsecretario anticorrupción, sí ha aportado sobre el tema, y lo propio la ex gerente de Flopec, la señora Ferrín, igualmente dicen han abonado a lo que significa la discusión en este proceso. Usted, en principio, lo que veo es que deja a un lado, los descalifica como que no han sido pues aportes importantes para el proceso en sí. Quisiera ahí que amplíe un poquito, por favor. Un cordial saludo para usted, estimado Fernando. Y bueno, yo creo que aquí, ya en instancia de la Asamblea Nacional, lo que puedan decir los asambleístas y otros actores políticos solo descansa en la subjetividad. Yo le estoy comentando, estimado Fernando, desde el punto de vista jurídico, a efectos de demostrar si es que existió o no un delito de peculado, y por otro lado, si es que existiría responsabilidad política del presidente de la República. Lastimosamente, bueno, esa es la naturaleza de un juicio político. Aquí priman los criterios subjetivos más allá de las razones jurídicas. Evidentemente que habrá algunos que dirán que por poco con estas comparecencias el delito o la responsabilidad política está más que demostrada, pero yo le doy mi opinión jurídica, obviamente tratando de ser lo más objetivo posible. Y ese es el sentido de la pregunta. Usted sabe que hemos sido absolutamente honestos, intelectuales a la hora de analizar todos estos temas, porque yo he dicho, son procedimientos establecidos. El juicio
está pues dentro de las posibilidades que otorga la Constitución, y simplemente queremos que se lleve el debido proceso y que el día en que se sancione, si es que es eso, o se absuelva, sea fruto precisamente del enriquecimiento de todos los elementos en la acusación y en la descarga de la acusación, de tal forma que por esos motivos hacía este planteamiento, esta pregunta. Si se sigue incidentando el proceso, como ayer fue apelada la presidencia del propio señor Fernando Villavicencio, de su presidencia, ahora es María Belén Cordero quien está al frente. Ella debe terminar este proceso, esta etapa de comparecencias dentro de la Asamblea. ¿Cuándo puede volver el señor Villavicencio? ¿Cree usted que va a mejorar la situación o se van a seguir presentando estos incidentes? Primero, que suscribo con su criterio, su impresión, estimado Fernando. Yo quisiera que la Asamblea Nacional resuelva en mérito del proceso y en función de razones jurídicas que estén bien argumentadas. Pero yo creo que aquí, más allá de querer aspirar que la Asamblea Nacional haga eso, evidentemente aquí lo que mandan son los votos. Ya quisiera que fuéramos como un parlamento sueco, un parlamento finlandés, en el cual sí se tomen en cuenta todos estos aspectos, pero aquí lo que van a primar son los votos más allá de las razones. Ahora, respecto de lo que usted menciona, es claro que ayer se apeló la presidencia de Fernando Villavicencio, y lo que habría que analizar, ese dato, es si es que la sesión que se convocó respecto de todas esas comparecencias estaban los más de 80 invitados que van a estar en la comisión de fiscalización, o se están convocando sesiones diferentes por día. Porque si se hizo una única sesión para evacuar estas, llamémosle, pruebas testimoniales, toda la dirección de esta sesión sería, en este caso, continuar con la asambleísta Ana Belén Cordero. Pero si se están haciendo sesiones por días, porque son sesiones diferentes, ahí sí ya asumiría de nuevo el presidente, que sería el señor Fernando Villavicencio. Entonces, cuando uno apela a la presidencia, es respecto de esa sesión, y eso es lo que tendríamos que verificar, y eso no supone que prácticamente ya se lo haya apartado totalmente de la sustanciación de este juicio político. Muy buena, claro. André, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés Ortiz te saluda. Una cuestión, cuando uno analiza la explicación que hace la Corte Constitucional respecto a la diferencia entre un juicio político y un juicio penal, ¿no? Y si bien dice que se trata del juicio político de un tema agravado cuando se trata del presidente de la República, la verdad es que por más que uno trata de entender la explicación de la Corte, como que hila muy fino respecto de también para mí la indebida redacción del constituyente al momento de redactar la Constitución, porque si bien dice que no es necesario iniciar el juicio penal por esos delitos contra la administración, sí cabe el juicio político, como que hay esa confusión, esa mezcla, ¿no? Que yo te puedo acusar de juicio político por peculado, pero no tengo que probar el peculado, sino la responsabilidad política de un eventual peculado. Entonces, no quiero parecer Cantinflas, pero quiero ser bien gráfico para las personas que no son abogados y que nos escuchan, ¿no? Entonces, sí quisiera que desde tu experiencia, desde tu expertise, pudieras explicar a los radioescuchas esta sutil diferencia que ha hecho la Corte de que no es lo mismo un juicio penal que un juicio político al presidente, pero a su vez la difícil línea que es responsabilizar políticamente a un presidente por el delito de peculado. Bueno, un cordial saludo para ti también, estimado Andrés. Yo creo que el constituyente de Montecristi, siguiendo la tradición de la Constitución del 98, acogió estas causales de juicio político. Una de esas tiene que ver con delitos contra la administración pública, dentro de los cuales está el peculado. Entonces, si a mí me preguntas que esta causal, ¿cómo se configuraría? Yo estaría hablando de una responsabilidad directa del presidente de la República por presuntamente haber cometido ese delito de peculado. Porque la forma en cómo se
ha desarrollado este proceso del juicio político y la acusación constitucional es que supuestamente habría el peculado porque el presidente no había denunciado y que al no remover a los de ENCO, a los del directorio y el gerente de Flopec, prácticamente esa sería la responsabilidad política. Pero si el constituyente me habla de un delito, yo lo que necesito es la materialidad y el responsable. No te estoy hablando en términos jurisdiccionales, sino que al menos saber que existe el presunto cometimiento de ese delito y no que sean meras conjeturas. Es claro que el constituyente de Montecristi te dice, bueno, no necesitamos el juicio penal previo, pero es que es obvio que no necesitas el juicio penal previo. ¿Por qué? Porque si te esperas el juicio penal previo hasta llegar a una sentencia condenatoria ejecutoriada, seguramente el que está siendo acusado constitucionalmente terminará el periodo y no tendremos aún sentencia por parte de la justicia. En todo caso, yo creo que si bien es cierto, se determinan responsabilidades políticas, eso no significa que se debe apartar el razonamiento, la carga argumentativa respecto de el tipo penal de peculado. Porque aquí también no es que te voy a decir hay culpables o hay inocentes, no. Tengo que al menos ver que existen ciertos visos de que se ha cometido ese delito. Porque si no, aquí estaríamos más bien haciendo una suerte de fraude a la causal para disfrazarle de peculado y poder sancionar al presidente de la República con la censura y destitución. Entonces yo creo que ahí hay algunas cuestiones interesantes que debían haber sido analizadas en su momento por la Corte Constitucional. Sin embargo, siempre nos dijo que este es tema de responsabilidad política, obviamente que no tiene la misma naturaleza que un tema de carácter jurisdiccional o de carácter penal. Pero si te está hablando de delito de peculado, tienes que ver al menos dónde está la defraudación o la malversación de fondos públicos, cuestión que todavía no se ha podido determinar en este caso. André, muchísimas gracias. La verdad que muy claro la explicación y creo que nos ayuda a entender esta dinámica del juicio político. En el anterior entrevistado, que era un analista político, le hacíamos una pregunta más o menos parecida, ¿no? En estos tres escenarios que se pueden dar, que es muerte cruzada, destitución del presidente o que el presidente no se mantenga en el poder porque no se consigan los votos, pero ante un escenario de destitución porque se obtengan los 92 votos, hay voces, abogados, juristas que han dicho que, y es algo que se conoce, ya pasó en el caso del Consejo de Participación Ciudadana, que la Corte Constitucional puede entrar ex post a revisar si se ha cumplido o no se ha cumplido cabalmente su sentencia o su dictamen. En este caso ya sé que han habido pedidos, el presidente ya ha solicitado que se haga un seguimiento, también el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, más allá que la propia sentencia dice que nadie puede actuar hasta que haya una resolución. O sea, la gente cree que la Corte Constitucional puede entrar mañana, así como tercero perjudicado a meterse en el juicio político, algo que no procede, pero claramente sí lo puede hacer con posterioridad. Entonces, mi pregunta es, ante ese eventual escenario que la Corte pudiera activar, ya sea petición de parte o de oficio, ¿qué medidas pudiera adoptar la Corte si, por ejemplo, se incumpliera claramente de que, pongámonos en el extremo, que esperemos no pase, se tomen pruebas que fueron absolutamente desechadas por el dictamen, así que se cojan pruebas de cohecho para imputar al presidente de peculado? Ante esa posibilidad, porque ya algunos asambleístas han dicho que en el Pleno nadie les va a poder prohibir hablar y que en el seno de la comisión ellos pueden decir lo que les dé la gana porque la libertad de expresión permite que como así la Corte me puede mandar a callar. Ante ese escenario, que no sabemos si se va a producir, la Corte, ¿qué pudiera hacer cuando verifique si se ha cumplido o no su fallo? ¿Qué consecuencias jurídicas puede traer esa revisión por parte del máximo organismo de justicia constitucional? Excelente pregunta, Andrés. Y aquí hay varias cuestiones importantes que deberían ser precisadas. La primera es que, en efecto, la Corte Constitucional tiene la atribución de hacer un seguimiento, verificación de cumplimiento de dictamen. Eso que supone que, evidentemente, la Asamblea Nacional se haya circunscrito a la causal de peculado en Flopec. Por lo tanto, ¿tiene la atribución? ¿Puede hacerlo? Sí. Ahora, vamos en el momento procesal oportuno. Ya veo algunos que dicen, haga el seguimiento, Corte Constitucional, me están violentando el debido proceso, que en la comisión. Bueno, la Corte Constitucional ya nos ha dicho,
En lo que tiene que ver con la fase de sustanciación en la comisión de mesa, en este caso siendo la Comisión de Fiscalización y Control Político, no se podrían advertir violaciones al debido proceso porque en este caso el informe que va a emitir es un informe no vinculante que recomienda o no el juicio político o el archivo del juicio político. Es decir, como tal, no se constituye en un acto susceptible de poder ser impugnado en la vía constitucional o que sea revisado por parte de la Corte Constitucional en la fase de seguimiento. Así que quienes están ahorita activando esa vía en fase de sustanciación, me parece que es inadecuado. Lo tercero, ya supongamos que hay el informe de la Comisión de Fiscalización y dice, síguele juicio político que ya se ha interpelado por peculado y por la concusión de EMPO, se me ocurre. El informe todavía deja de ser, no es vinculante aún. Y en el pleno tú le puedes dar la vuelta. Así que todavía no sería susceptible de violación a derechos constitucionales. Y recordemos inclusive que la propia Corte dijo que la violación de trámite en el ámbito legislativo no vulnera el debido proceso, cuestión que yo la que no estoy de acuerdo, pero por ahí iría. Y el tercer aspecto que sí me podría generar esa verificación y seguimiento de la Corte Constitucional sería al momento de la censura y destitución, cuando ya se elabore la resolución, porque los asambleístas en el pleno pueden decir misa, ya, pueden decir misa, pero en la resolución tocaría ver en efecto por qué causal se está destituyendo, censurando y destituyendo al presidente de la República. Y recordemos algo, el que comienza con la defensa es en la interpelación comienza el presidente de la República. Después vienen los interpelantes y posteriormente se abre el debate. Es decir, que en el debate pueden decir cualquier cosa, porque el presidente ya en el momento procesal oportuno ya dijo lo que tenía que decir. Y respecto de lo que digan los asambleístas, ya solo quedará para las actas. Aquí el acto vulneratorio que podría ser es la resolución. De ahí lo que pasa en el interín del procedimiento creo que es bastante forzoso, la verdad. Estamos conversando con André Benavides, constitucionalista. El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, ha dicho, si el presidente de la República cree que existen justificativos para aplicar la disolución de la Asamblea, ¿por qué no lo ha hecho hace 6 meses, hace 1 año? Y se habla hoy de la inconstitucionalidad de la Corte de la muerte cruzada. ¿Nos podría comentar sobre eso? Bueno, aquí varios aspectos. A ver, la muerte cruzada, jurídicamente hablando, lo puede activar el presidente de la República en cualquier momento. Así, faltando 1 minuto para la votación en la cual se esté resolviendo la moción de censura y de destitución. El 148 de la Constitución no establece limitación alguna. Por otro lado, el presidente de la República podría echar mano de las 3 causales. Yo consideraría que por la premura del tiempo echar mano de la segunda o tercera causal que tiene que ver con la arrogación de funciones, por interrupción del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. Arrogación de funciones no, porque necesita dictamen de la Corte Constitucional. Pero por otro lado, yo creo que la muerte cruzada está ahí, está boteando en la cancha de la Asamblea Nacional y a varios legisladores les preocupa. En algunos casos nos decían, no, la muerte cruzada, si es que activa, que la active, que no hay problema, pero vemos que en esta semana, porque aparentemente parecería que todavía no están cocinados los votos, algunos dicen, si el presidente echa mano de la muerte cruzada, nosotros vamos a aplicar el 424 de la Constitución. Sí, pero el 424 de la Constitución te habla de la supremacía constitucional. Y en el caso que tú, como asambleísta, ya cesado en funciones por la disolución de la Asamblea Nacional, decides estar en el puesto, te decides amarrar a la curul y decir que desconoces la decisión del presidente, estarías cometiendo 2 delitos. El uno, arrogación de funciones porque ya eres un ciudadano más y ya no puedes tener la calidad o la condición de asambleísta porque fuiste cesado. Y la segunda, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, porque el decreto de disolución es una orden, una disposición que debe ser acatada por la Asamblea Nacional. Entonces, la cuestión de decir, es que aplico el 424, no es tan sencillo como lo pintan, porque te puede generar incluso algún tipo de responsabilidad de carácter penal.
Y en ese escenario, André, también hay voces que dicen que interpondrían una acción de protección con medida cautelar contra el decreto ejecutivo que ordenara la muerte cruzada. Entonces, en esta danza de acciones de protección en Lagartococha o en Cojimíes, parecería factible que quizás puedan interrumpir los efectos de ese acto administrativo si se interpusiera una acción de protección con medida cautelar. ¿Eso sería factible? ¿Ese acto es un acto administrativo de carácter general, con efectos generales para efectos de la Asamblea? ¿Pudiera ser atacado por la vía de la acción de protección o no? ¿O tú crees que eso no sería factible? Interesante pregunta, estimado Andrés, porque aquí más bien tú has planteado un tema de tesis para desarrollar, porque aquí tenemos el siguiente problema jurídico. ¿Cuál es la naturaleza del decreto ejecutivo que disuelve la Asamblea Nacional? ¿Es un acto administrativo que sí podría ser susceptible de acción de protección o es un acto normativo? Porque al final del día tienes que, evidentemente, redactar artículos, poner disposiciones que obviamente tienen efectos generales. Y de ahí viene una tercera posición. Es un acto administrativo con efectos generales. Si es los dos últimos, serían a través de acción pública de inconstitucionalidad en la Corte. Entonces, la fundamentación de quien piense, en este caso, impugnar en la vía constitucional este decreto ejecutivo, tendría que justificar la naturaleza primero de este decreto ejecutivo de disolución. ¿Qué mismo es? Obviamente que la Corte Constitucional en la jurisprudencia te ha dicho que cualquier acto del poder público es susceptible de acción de protección. Pero claro, si los asambleístas y algunos dicen es fraude a la Constitución, me estás hablando de un tema de constitucionalidad. Entonces, en ese caso, presente la demanda de inconstitucionalidad en la Corte. La acción de protección no sería procedente. Y más aún, ¿qué derechos se estaría violentando si estamos hablando de una acción de protección? Los derechos de participación de los asambleístas, los derechos de representatividad de los ciudadanos. Creo que, y por otra parte, como hay en la experiencia española, también existen actos políticos. Este es un acto político. Entonces, creo que la vía de impugnación, creo que existen varias aristas que deberán ser analizadas, pero en mi opinión, el 148 no te establece ningún tipo de control político o jurídico posterior a la disolución de la Asamblea Nacional. Clarísimo. Una sola. ¿Usted considera que si, por ejemplo, tomara la decisión el presidente de la República de ir por la muerte cruzada, aplicar la convulsión social y política, este es un momento que grafica esa convulsión social y política o no? El actual, el de estos días. Bueno, yo creo que la conmoción social se podría configurar en los términos que nos habla la Corte Constitucional respecto de los decretos de estado de excepción. Tenemos violación de derechos constitucionales, en efecto, todos los días en las calles del país se están dando amenazas de bomba, se están matando a la gente, recién nomás mataron a 6 militares. Evidentemente no existe una clara satisfacción de los servicios públicos y también existe la preocupación por parte de la ciudadanía, al menos en lo fáctico, sí existe, por la grave crisis de inseguridad que estamos viviendo en el país. Ahora, en lo que tiene que ver con la grave crisis política, yo creo que el Ecuador en crisis política está viviendo desde la consulta popular del 2018, porque tenemos un descalabro institucional en el cual ni siquiera sabemos quiénes son las autoridades de control. Y actualmente estamos frente a un juicio político que sí ha erosionado, en este caso, esa estabilidad política que tiene el país. Más allá de que es un mecanismo constitucional, ojo con eso, es un mecanismo constitucional que está arreglado, sí, pero vemos que existe una pugna latente y permanente entre ejecutivo y legislativo. Ahí ya dependerá de la pulcritud que tenga el secretario jurídico de la presidencia, la habilidad para poder argumentar de manera adecuada este decreto ejecutivo de disolución de la Asamblea Nacional bajo la causal número 3. Cuestión que no es muy sencilla que digamos, porque al menos debería motivar
este decreto ejecutivo, porque tampoco puedes hacerlo en 2 páginas, ¿no? Tienes que justificar de manera adecuada cuáles serían las razones, más allá de que la Constitución nos dice en el 148 que el presidente lo puede hacer según su juicio. Entonces, también es el todo y la nada, pero yo esperaría que sea una argumentación adecuada que permita justificar la disolución de la legislatura. Doctor Benavides, muchísimas gracias por dar luces a este caso del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Muchísimas gracias, Andrés. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.